Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. La historia de la humanidad es muy peculiar. Siempre ha habido fuerzas y poderes que han intentado hacerse con el control del planeta. Dictadores, emperadores, reyes, grandes personajes, dotados y consolidados con enormes ejércitos que se sentían encorsetados dentro de sus fronteras. Decidían expandir su poder y hacerse con el control de aquel mundo que conocían. Esos imperios se pueden remontar desde el antiguo imperio macedónico, pasando por el imperio español, el imperio británico y, por supuesto, en la actualidad, el imperio de Occidente, que podemos ubicar perfectamente de dónde emana su poder. Pero lo cierto es que detrás de estos grandes imperios, que finalmente siempre han acabado en el más estrepitoso fracaso con unas caídas tremendas, siendo conquistados y destruidos por aquellas mismas fuerzas a las que querían dominar, esos grandes imperios y detrás de ellos parece ser que existían poderes un poco en la sombra que realmente eran los que controlaban y dominaban la situación. Fuerzas poco conocidas que siempre han estado ahí. Poderes que se sentaban detrás del trono y que controlaban a aquellos oligarcas. Esas fuerzas, a lo largo de miles y miles de años, que quizás se remonten a hace unos 6 o 7 mil años, han ido aprendiendo de sus propios errores. Esas fuerzas han ido controlando el bien más valioso que pueden tener las naciones, y no es más ni menos que su economía, la economía productiva de aquellos países, asentada y consolidada en el dinero. Esas fuerzas han controlado y han conseguido controlar todo el dinero del mundo. En la actualidad, y me estoy refiriendo a los grandes poderes internacionales y esos enormes fondos internacionales que se dedican a absorber más y más cantidad de divisas, en la actualidad prácticamente podemos decir que una pequeña cantidad de grupos económicos controlan todo el mundo. Y cuando digo controlan me refiero a que lo controlan literalmente. Para hablar de cómo han conseguido esas fuerzas que en la antigüedad operaban en la sombra, en la actualidad, a hacerse con el control del planeta sin que nadie nos enteremos, para hablar de ello, tenemos con nosotros al doctor Felipe Botalla. Felipe, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Luis, buenos días. Muy bien, encantado de hablar contigo, como siempre. Y además un tema fascinante. Sí, porque esas fuerzas económicas que dominan en la actualidad y que nosotros conocemos como la gran banca, los fondos económicos internacionales, esos enormes oligopolios que existen, que controlan miles y miles de millones, incluso algunos prácticamente del tamaño del PIB alemán. Esas fuerzas internacionales parece ser que se remontan incluso a la antigua Sumeria, ¿no es así? Bueno, hasta donde sabemos, efectivamente, todo el tema económico viene de la antigüedad. Lo que pasa es que en la antigüedad era llevado a cabo quizás por personas que hoy estaríamos sorprendidos. Por ejemplo, hay una escena muy famosa en la Biblia donde Jesús expulsa a los comerciantes y a las personas y a la gente del dinero, digamos, en aquel momento del templo. Por lo tanto, eso nos llevaría a Sumeria, como tú comentabas muy bien también, donde se parece que empieza todo el tema del dinero en los templos, curiosamente, ¿no? Fíjate además que los bancos, cuando tienen su sede central, es como un templo, con columnatas, es una entrada, digamos, tremenda. O sea, yo creo que rememora un poco todo aquello. Pero estoy de acuerdo que viene de muy antiguo, ¿eh? Mucho, muy, muy, muy antiguo, ¿eh? Sí, además, en cierto modo, si nos damos cuenta, cuando entramos, y tú lo has dicho, lo has reflejado muy bien, entramos en un banco, en un gran banco, en una central, es como que entramos en una especie de escenario muy peculiar, en el cual ellos visten todos de manera muy parecida, como los antiguos sacerdotes, tenían trajes todos muy parecidos y muy peculiares, iban de traje, hablan de una manera muy peculiar, en un lenguaje que prácticamente solo entienden ellos, y que de alguna manera intentan explicártelo a ti como que tuvieras 9 años, para hacerse con el control de evidentemente, tus recursos económicos. Y esos personajes, históricamente, que pasaron desde la antigua Sumeria, eran los antiguos sacerdotes que se encontraban controlando, pues por supuesto, las grandes divisas o el tesoro del rey dentro de sus propios templos hace miles de años, que por supuesto trabajaban para
aquellas fuerzas que hoy en día siguen operando, como son esos grandes poderes internacionales. Vamos a ver, en la antigüedad, estos antiguos sacerdotes que manejaban el dinero, era realmente algo tangible, porque estábamos hablando de oro, piedras preciosas y, bueno, pues antiguos tesoros que ellos guardaban y que le daban un gran valor al Estado. Y sin embargo nos hemos dado cuenta que en la actualidad esos antiguos sacerdotes banqueros siguen siendo banqueros, no sabemos si son sacerdotes, aunque podemos hablar de ello, pero han conseguido que el oro ahora no valga nada, ya no sea el oro, ya no tiene ningún valor a efectos reales, aunque tú puedes vender oro, pero el oro en sí no es algo que tú puedas ingresar en un banco y con lo que puedas comprar en una panadería, por ejemplo, ¿verdad? Correcto. Así es. El tema de, efectivamente, en la antigüedad, estos sacerdotes de los templos lo que manejaban era, como tú has reflejado muy bien, lo que eran los tesoros y la rapiña, digamos, de ese emperador de turno o de ese jerifalte de turno, de sus diferentes batallas en diferentes sitios. Y todo lo que rapiñaba, digamos, llegaba a un sitio, que en este caso era el templo, y de alguna forma estos sacerdotes lo gestionaban, si tú quieres. Pero claro, era algo tangible, era algo contable, era algo que en unidades, si tú quieres, ¿no? Por lo tanto, se podía llegar a emitir un cierto valor por todo aquello. A partir de aquí, claro, como tú dices muy bien, ¿cómo se llega a que hoy no existe nada de todo esto? Hoy simplemente son cifras en una pantalla, el dinero circulante, y tú lo sabes mejor que yo, pues no llega ni al 4% del total de dinero, por tanto el resto pues no existe sencillamente. Entonces, estos sacerdotes, que para mí lo siguen siendo la banca y llevan su traje corporativo, que sería un poco su hábito, ¿no? En el fondo han conseguido esto precisamente, ¿no? Esta cosa tan curiosa que creamos que ellos trabajan en una industria que en el fondo no hacen absolutamente nada. Porque yo puedo saber que una industria pues fabrica tal cosa, ¿vale? Y lo veo. Pero estos tíos, ¿qué fabrican en realidad? Dinero. ¿Qué hacen en realidad? O sea, esto viene de la antigüedad, efectivamente, lo que pasa es que ahora no hay tangibilidad detrás, por ejemplo. Y además, fíjate, porque ellos cogieron el oro, lo convirtieron en papel, utilizándolo con los famosos papeles de cambio, de divisas. Posteriormente se convirtió en el papel moneda. Como vemos, el oro se convierte cada vez, tiene menos valor y en la actualidad ya ni siquiera vale nada, porque es un pequeño registro informático dentro de la celda de un ordenador que no tiene prácticamente valor. Es Correcto. algo ínfimo. Y sin embargo ellos son capaces ahora mismo de crear el dinero escribiendo una cantidad en una consola y te entregan la cantidad que ellos estiman oportuno. Algo que tú tendrás que el resto de tu vida trabajar para devolvérselo. Y si no se lo devuelves, te quitarán todos aquellos bienes y se harán digamos que con tus recursos económicos hasta que no liquides esa tremenda deuda que has abierto con ellos. En realidad te has vuelto esclavos de sus fuerzas. Es que Pero sí, adelante, adelante. pues yo no lo digo, es que esto es el negocio, la deuda, la generación de deuda. Si bien antes, aunque te entregas un papel moneda, ese papel moneda estaba refrendado por un depósito de oro o de plata, si tú quieres, hoy esto ya no existe. Yo recuerdo las pesetas, que tú puedes ir teóricamente al Banco de España y cambiarlo por algo tangible. Esto ya hace años que desapareció. Hoy no es nada, hoy el euro, ¿qué es el euro? Es un papel, que ves unas ventanas y unos puentes, y aquí se acaba la historia. Es decir, ese dinero, ¿contra qué va, digamos? ¿Con qué está sustentado? ¿Qué lo avala concretamente? Pues no lo sé, sinceramente. Entonces, lo que han conseguido es a través de la deuda, y como tú decías también, el tenernos totalmente esclavizados. Así que, claro, y si ellos pueden, a través de la deuda, dejarme dinero con intereses de usura, y yo no puedo pagar, evidentemente que se quedarán con todo lo mío, por supuesto, y durante años además. Voy a tener que trabajar para ellos en plan esclavo, por supuesto, que es lo que han conseguido los países, previamente. Ese es el tema. A mí me gustaría tratar contigo algo muy curioso que ha pasado recientemente. Sí, Tú sabes que Europa está secuestrada por esas fuerzas económicas. Europa se forja en base, o el comienzo de Europa como tal, de la Unión Europea, no es un comienzo democrático en el cual los pueblos se hermanan, no, no. Lo que ocurre real al principio es que Europa, empieza a ser Europa, la Europa unida, se une por la gran industria y la gran banca, como suena. Si no hubiesen las fuerzas económicas internacionales hubiesen tenido intereses para unirse y hacer frente a otros grandes imperios, nunca se hubieran unido. Y a partir de ahí lo que deciden es modificar o mutar ese estatus para convencer a la gente diciéndole que somos todos hermanos, Europa es una, y además vamos a crear lo que se llama el Parlamento Europeo y la Unión Europea, porque el Parlamento Europeo, si hacemos cuentas o vemos realmente su función, no tiene una función real,
porque lo que gobiernan son la famosa troika y, por supuesto, el BCE, el FMI. Sabemos que ellos son los que están gobernando y marcando las leyes. Yo te quería hacer una pregunta. Vamos a ver. Tú sabes que en Grecia entra el famoso partido Syriza a principios de este año. A Syriza, todo el mundo ve a Syriza como una especie de salvadores dentro de Grecia. Alguien que por fin iba a devolverles esa austeridad o iba a quitarles esa austeridad y que se iba a negar a obedecer a la famosa troika. Meses después se elige me parece que es un ministro de Economía que se llama Varoufakis, un tipo bastante, que lo tenía muy claro. Varoufakis, cuando va y se reúne con Merkel, cuando se reúne con Draghi y cuando se reúne con toda esta gente, Varoufakis no solo no acepta a la troika, que lo publica él directamente, él dice que no reconoce a la troika, se niega a aceptar esas condiciones, pero posteriormente hay tantas presiones que hay un referéndum en el cual gana el no aceptamos esas condiciones, pero luego hay una misteriosa reunión días después, misteriosísima, de la que habla muy poca gente, entre el primer ministro Tsipras y la canciller Angela Merkel, en la cual el propio Tsipras, presidente de Grecia, y después de un referéndum, decide obrar contra su propio pueblo, contra su propio referéndum y contra sus propias convicciones políticas. Yo te voy a hacer una pregunta que estoy convencido a mucha gente le pasa por la cabeza. ¿Qué pudo decirle Angela Merkel a Tsipras para que éste destruyese su carrera política y obrase de esta manera? Para mí lo que hizo fue pues una amenaza, y muy seria. Y además saben que van en serio. Yo creo que Merkel amenazó con toda la banca detrás a Grecia, y concretamente además, y amenazó a la persona incluso. Por ejemplo, te digo un ejemplo muy fácil. Tony Blair, cuando no pudo conseguir que Inglaterra entrase en el euro, que yo siguen teniendo la libre disciplina, recibió tal bronca de los Bilderberg que sufrió un ataque al corazón. Estuvo ingresado en un hospital y todo. O sea, yo a este tío, a Tsipras concretamente, lo que han amenazado seriamente, y el tío ha tragado, por supuesto, y aquí no ha valido nada ni el referéndum, ni el pueblo griego, ni nadie. Varoufakis, yo creo que en esto ha sido mucho más honesto, aparte que es profesor, o ha sido profesor, por ejemplo, en Estados Unidos de temas de economía, yo lo tengo con un tío mucho más honesto, y el tío que ha hecho ha sido dimitir, porque ha visto que aquello era inviable, era ingobernable, sencillamente, ¿no? Y el tío se quitó de medio. Para mí ha sido un tema de amenaza, así de claro. Como amenazaron en su momento a Tony Blair si no conseguían entrar en el euro, no lo consiguió, y el tío se vio tal reprimenda, que el tío tuvo un ataque al corazón. Estoy hablando de los finales de los 90. O sea, que es facilísimo imaginarme algo así. Y Merkel en esto, pues me puedo imaginar que, fíjate tú, con la formación soviética que tiene, pues lo puso firmes a pero rápido, ¿no? Así de turno. Sí, bueno, recordemos que Angela Merkel viene de la RDA, Claro. pertenece al Partido Comunista de la RDA, además era una bastante, digamos que... Sobresaliente, ¿la que sobresaliente? Sí, era una ideóloga en ese aspecto. Cae el muro de Berlín y de repente, por causas desconocidas, Angela Merkel ve una especie de iluminación divina y pasa de pertenecer al Partido Comunista de la RDA, pasa al gabinete de Helmut Kohl y hace un primer viaje a Estados Unidos, donde se entrevista con Ronald Reagan, Ronald Reagan, y a partir de ahí, esta mujer algo recibe o algunas órdenes o cae bien o ocurre algo allí, esta mujer les gusta a ellos y tiene un ascenso meteórico, canciller de Alemania. Y acaba siendo canciller. No, esta mujer es del sistema, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Entonces yo respondiendo, repito, a tu pregunta, yo creo que es un tema de la bronca fenomenal. Y entonces una amenaza brutal y el tío ha tragado, así de claro, ¿no? Entonces, repito, se ha pasado por arco el triunfo, pues el referéndum se ha pasado por arco el triunfo, pues todo lo que pensaba y decía, ¿no? Por lo tanto, ha tragado y ahora la troika es la que manda y se ha acabado. Entonces tú comentas una cosa que es cierta. La Unión Europea, que empieza en los años 50, nunca ha sido democrática. Yo nunca voté a Van Rompuy. ¿Tú votaste a Durão Barroso? Yo no he votado a Draghi. A Christine Lagarde. A Lagarde. Draghi. Porque además es que te ponen tíos de ellos al frente del gobierno, que nadie los ha votado. Monti, por ejemplo, lo pusieron en Italia. Bueno, es que vienen de Goldman Sachs, fíjate de qué sitios vienen. Claro, es que venían del sistema y lo pusieron allá sin ningún tipo de votación. Es decir, no tiene nada de democracia la famosa Unión Europea. En absoluto, en absoluto. Pero tú fíjate qué curioso, Mario Draghi viene de Goldman Sachs
Sí. es, cuando está en Goldman Sachs, uno de los que amaña las cuentas para que Grecia entre en la famosa eurozona, Claro, porque las cuentas de Grecia eran absolutamente imposibles, claro. las amaña, y resulta que el propio Draghi recientemente es el que ha prohibido o denegado esa ayuda a Grecia. ¿Sabes? Imagínate, Quiero decir que fijaos cómo estos son auténticos traidores de sí mismos, son absolutamente. gente absolutamente peligrosa bueno, pues si vemos que hacen eso a esos niveles, no me imagino. Yo sinceramente, efectivamente, otra cosa curiosa, ¿a ti qué te parece que un país como España, teniendo la deuda que tiene, haya entregado diez 10.000. mil millones de euros a Grecia? Me parece una imbecilidad, así de claro. Porque claro, si tú haces esto, tú luego no puedes hablar de las cuentas para la gente mayor, no puedes hablar de las pensiones. Si estás entregando 10.000 millones a un país que no te lo va a devolver jamás. Es dinero tirado a la basura. Sí, sí, Como literal. ya se había entregado dinero, y en la época de Zapatero, ya, bueno, era un gran negocio comprar deuda griega, ya explicas el negocio que hizo Zapatero, ¿no? Ahora está hecho lo mismo. ¿Yo para qué le tengo que dar 10.000 millones a estos tíos? No hay la banca europea que genera dinero pues con la máquina, pues que le dé dinero, se ha acabado tú. Yo porque tengo que pagar algo que además no puedo hacerlo. Estoy totalmente en bancarrota. España es un país en bancarrota, hombre. ¿Cómo se te ocurre dar 10.000 millones? O sea, es como que un tuerto guía a un ciego y lo va a llevar directamente al precipicio y van a caer los dos. Pues no, claro, claro. O sea, ¿cómo se te ocurre esto? O sea, no se puede hacer todo. Lo que pasa es que estamos en lo de siempre. No tenemos políticos, son marionetas del sistema. Y el sistema dice, hay que dar este dinero, vamos a hacer una quita entre todos y venga, va, pues tanto dinero cada uno. Ahí va el dinero y hay que dárselo a Grecia. Y esto es lo que ha pasado, nada más. O sea, si tú lo piensas con sentido común, ¿cómo es posible que yo deje 10.000 millones a Grecia? Es absurdo, es que es absurdo. No se sostiene por ningún sitio. No tiene sentido. No tiene ningún sentido, salvo que venga de muy arriba y los sacerdotes de turno pues le digan a la marioneta que tenemos aquí, da este dinero. Y hazlo Sacerdotes, con una gran ayuda de España, no sé qué. Pero yo que tengo que ayudar a los griegos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Entiéndeme. Es absurdo, ¿eh? sacerdotes negros, además. Bueno, sí, sí. Esto ya todavía en Venecia y muchas cosas así. Sí, bueno, cuando ha dicho lo de Venecia, imagino que te refieres a los Medici, los primeros grandes cambistas venecianos y comerciantes que se hicieron con el control de Europa ya en el medievo. Además, estos mandaban mercenarios por toda la cuenca mediterránea a cobrar. Aquí los almogávares catalanes eran mercenarios que iban a cobrar. Cuando iban a Cerdeña, a Córcega y al sur de Italia y al norte de África, estos tíos iban a cobrar las deudas que les debían a esta orden negra, por supuesto. Sí, 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 incluso el propio... Me parece que en El Conde de Montecristo, una obra no recuerdo ahora el autor, Sí, y la he leído. ¿De? lo diré. Sí. Bueno, el Conde... Alejandro ¿eh? Dumas. Alejandro Dumas. El Conde de Montecristo lo leí hace bastante tiempo. Alejandro siempre Es sí, un, esto. es un libro muy gordo. Bueno, efectivamente habla de los catalanes y de su función de... Eran mercenarios que iban a cobrar. A cobrar, a Sí, cobrar, a claro. cobrar. Sí, 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 sí. Y se plantaban en la ciudad de turno y si no, pues repartían estopa, así de claro. Sí, sí, llevaban tropas No mal, todos, de élite y si aquella persona no pagaba por las buenas, no había pues... personas estados, mm, habían reinos y entonces estos reinos pues recibían estos préstamos envenenados y claro, muchas veces se les hacía muy difícil devolverlo. mm. Por eso habían corsarios y piratas que robaban por todos sitios para poder pagar estas deudas muchas veces, ¿no? Era esto. Pues es curioso estos grandes fuerzas y poderes internacionales porque yo mantengo mi teoría de que como vienen o tienen herencia del pasado, en muchos de sus logotipos, anagramas, nombres y su forma de actuar conservan una extraña simbología que viene del pasado. Incluso creo que uno de los principales símbolos de la banca es el dios Apolo, que Sí, aparece incluso hasta en la famosa tarjeta verde, ¿no? La, sí, la, sí, sí, sí. la Mastercard. El green card, sí, sí. Y símbolos como puede ser la famosa paloma que aparece en la visa, que es el símbolo de Fénix, el El Fénix. búho también y el búho también aparece. Sí, sí. También aparece el Sí, sí. búho. No, si vas Efectivamente. rascando aparecen cosas muy curiosas que vienen de la antigüedad, por supuesto, ¿no? Y esto te indica que hay una ligazón con esa época que decíamos al principio, ¿no? Que son estos cambistas que están en el templo, todos estos comerciantes, toda esta gente, que el templo era el lugar, es así, era el lugar. Entonces, nos puede parecer increíble hoy, pero es que es verdad, es la historia, entonces no estamos inventando nada, como siempre, ¿no? Pero que el caso era este. Entonces, estos tíos utilizan simbología para reconocerse entre sí, para demostrar que sigue o continúa eso, o sea, no se ha perdido la ligazón,
Y el símbolo, y aquí lo hemos hablado en alguna ocasión, la simbología es importantísima. La simbología va precisamente al inconsciente del ser humano. Y la simbología la captamos en el subconsciente, ¿eh? Esto ya te comenté en una ocasión que yo he estado muy metido en todos los temas de empresa, y los logotipos son unos temas que a mí pues me ha fascinado más, ¿no? Y he hecho bastante estudios sobre logotipos, y es cierto, o sea, el logotipo lo que hace es rememorar una historia pasada, que en el fondo lo que tiene que darte a ti es credibilidad en la actualidad de lo que estás haciendo. A ver, yo ahora hablo de, vamos a decir, de empresas normales, entre comillas, ¿no? Que venden productos, fabrican y venden, ¿no? Entonces la idea cuál es, que tú cuando compras ese producto, detrás de ese producto hay toda una historia de credibilidad, confianza, seguridad, no sé, pues experiencia, llámale como quieras, ¿no? O sea, cuando compro el producto, estoy comiendo todo aquello de alguna forma, ¿no? Que es la parte intangible y es la parte en la que el logotipo tiene el papel más importante, por ejemplo. Sí, además, tú me has hablado antes de la diferencia entre los logotipos angulares y los logotipos que tienen formas suaves y redondeadas, que parece ser que a ellos les gustan mucho los ángulos. Sí, hay estudios sobre logotipos donde aparece la forma que tiene tanto la letra como el símbolo, y cuando tú ves un logotipo con puntas o con ángulos, tanto puede ser rectos o no, el consumidor instintivamente ve en un tipo de logotipo así peligro, ve daño, ve algo que le puede hacer algún tipo de daño. Cuando el logotipo es redondeado o formas mucho más suaves, es un logotipo que la gente lo acepta mejor, es un logotipo del cual no desconfía, es un logotipo que el producto pues debe ser bueno. ¿Me explico? Entonces, es importante también el tema efectivamente de las puntas o no en un logotipo, ¿eh? Mm. Muchos logotipos de banco yo a veces los veo redondeados, veo cuando veo amaneceres, a veces hay cosas redondeadas. Es decir, que ellos saben todo esto, por supuesto, que si lo sé yo, lo saben ellos, por supuesto, ¿no? Y mucho más. Pero que ellos van hacia un tipo de logotipo que no demuestre, digamos, agresividad, ¿no? Que es lo que demostraría la punta. Pero eso no quiere decir que no haya logotipos con puntas. Por supuesto que los hay, ¿no? Carrefour es uno de ellos, por un ejemplo fácil, ¿no? Mm. Tú ves el logo de Carrefour y tiene muchas puntas, por ejemplo, ¿no? Esto no estoy diciendo con ello que Carrefour sea malo, al contrario, ¿no? Yo soy cliente de Carrefour. Pero si miro el logotipo fríamente, te diré, es un logotipo con puntas, ¿no? Con lo cual yo puedo sentirme a lo mejor amenazado, incluso. ¿Sabes? Luego hay otro aspecto muy interesante sobre estos sujetos, porque se han hecho con el control de todo. Es decir, si ellos son los que dan crédito, toda la industria del mundo funciona con créditos, o sea que están en su poder. Los grandes medios de comunicación funcionan con créditos, están en su poder. Por supuesto, bueno, pues en las universidades tengo entendido que en Estados Unidos la deuda que tienen ahora mismo los universitarios es impagable prácticamente por ellos. Para poder estudiar su carrera pueden pedir créditos, cosa que se implantó en España con el famoso Plan Bolonia. También ya se les empieza a los jóvenes a meter en los créditos, a deber dinero a la banca, se les empieza a meter en este extraño sistema de deuda, que es una curiosa forma de esclavitud. Y además una esclavitud en la cual tú, como no ves grilletes, no te han puesto grilletes, ni hay nadie detrás con una pistola, pues lo asumes y lo entiendes. O sea, en realidad se han hecho con el control literal del planeta, todo el dinero, y incluso las leyes que se redactan en un país, en los países, hacen que tus movimientos económicos obligatoriamente pasen por entidades privadas que manejan y controlan ellos. Y luego hay otra cosa curiosa, Felipe, que te quiero preguntar. ¿Cómo demonios han conseguido que los países tengan que pedir dinero a los bancos en vez de crear su propio dinero? Pues asesinando. Sí. Ejemplo, ¿por qué mataron a Lincoln? Lincoln fue un presidente que tendrá sus sombras y todo lo que tú quieras, pero fue el primer presidente que luchó de alguna forma contra la deuda. Y entonces creó sus propios dólares, los greenbacks, que estaban avalados por el Estado, a unos intereses muy bajos para poder dar crédito a la gente. Ahora se lo cargaron, evidentemente. Además, el tío que lo mató, que era de la masonería, por supuesto, venía pagado, según se sabe, por la banca británica, que es la que en aquel momento pues daba grandes créditos a Estados Unidos, por ejemplo. ¿Por qué mataron a Kennedy? Al margen de otra historia, y te gustará o no te gustará el presidente, es evidente que ese tío tiene la orden 11.110 del 4 de junio del 63, en la cual desautoriza a la Reserva Federal a editar más dinero. Se acabó. Y llegó a sacar al mercado los dólares Kennedy. Esto fue en junio. En noviembre murió. O sea, tú en el momento que te enfrentas a la banca, tú mueres. Sí, así es sencillo, que no hay más. Y tienen capacidad para hacer estas cosas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como se te ocurre a ti no entrar en este juego, pues tú mismo, ¿no? Tú mismo. Es que es muy fácil, es que al final vas rascando y es muy fácil todo. Son amenazas, por eso te decía que han amenazado a Silipas, por supuesto que lo han amenazado, como en su momento a Tony Blair. Claro, es un tema de amenazas.
Piensa una cosa, que para ellos ya no es un tema de dinero. Piensa que el dinero lo hacen ellos. O sea, ellos pueden editar millones y millones, ya no es un tema de dinero, es un tema de poder. Y el Sí, poder sí. viene a través del dinero. O sea, me quedo con los medios de comunicación, con la industria, con todo lo que tú quieras. O sea, me quedo con los países, que ahora están comprando los países. O sea, en el fondo estamos vendiendo el país. La deuda lo que hace es pongo mi país en sus manos. Haga usted lo que quiera. Estamos vendiendo industrias que eran públicas, las vendemos a manos privadas. En Grecia, compañías alemanas están comprando servicios públicos griegos. Bueno, creo que lo primero que han hecho es comprar el aeropuerto de Grecia, Claro, el claro, aeropuerto de... claro, claro, por supuesto. ¿De qué quiere decir esto? Que lo estoy vendiendo el país. O sea, ya no es un tema del dinero. El dinero sí es de ellos. Si lo editan ellos, ¿para qué quieren más dinero? Ellos lo que quieren es el poder absoluto. Y que les rindamos pleitesía cada vez que les vemos. Y los chicos, como tú decías muy bien, que están creciendo en un entorno estudiantil donde el crédito aparece, para ellos será muy normal el crédito. O sea, culturalmente forma parte del paisaje. Con lo cual ya no tendrán que explicar nada. O sea, ya lo aceptarán. Entonces, cuando tú y yo razonamos estas cosas, en el futuro esto sonará como muy extraño, ¿no? No, pues si es lo normal que te den un crédito, por supuesto. ¿Cómo va a ser normal? ¿Por qué tiene que ser normal? El crédito me lo puede dar el gobierno a unos intereses bajos, porque el gobierno edita su dinero, pero cuando el dinero no es editado por el gobierno, todo esto se pierde. Pues he visto, todo esto se pierde. El dinero te está vendiendo en tu país a los demás. O sea que llegará un momento en el cual tendremos que vender nuestro propio territorio nacional, Claro, tendremos que vender todas nuestras empresas, tendremos que venderlo absolutamente todo claro. y aún así seguiremos debiendo dinero y no cubriremos el Pero total si de la deuda. Grecia hasta hace ha puesto en venta islas suyas. Claro, al mejor postor. Y se llegó a plantear, creo que era Chipre, no recuerdo, pero vendérselo a China. Perdón, Islandia. Se llegó a hablar de que Islandia iba a ser comprada por China. Bueno, a ver, es que esto es un panorama que puede estar ahí. Hemos visto cosas mucho más raras y sin embargo suceden. O sea, a mí que me impide pensar, a lo mejor mañana China compra Islandia, por decir un ejemplo, o compra Francia, o compra lo que sea. A ver, ¿imposible es? No, imposible no es. O Claro. sea, tú planteas la posibilidad de que grandes imperios compren directamente, ya no Sí, sí, entren sí, con sí, claro. ejércitos, sino que No, directamente compren el país. un ejército, eso está pasado de moda, hombre. Eso está pasado de moda. Y las guerras empiezan por el tema financiero, por supuesto, por el tema económico siempre, por control económico. Y llegaremos a un momento que venderemos los países, claro que los venderemos. Lo estamos vendiendo ya, de hecho. O sea, no nos damos cuenta, pero a medida que se van quedando industrias, campos, etcétera, esto está a manos de otras personas, ya no son nuestros estas. No, no es nuestro esto ya. No lo es. No lo es. Y cuando la Unión Europea nos obliga a matar tantas vacas, eliminar tantos olivos, tener tal producción, estamos en manos de gente ¿quiénes son estos tíos? ¿Quién los ha votado? No, claro, piénsalo así también. Es que dice, bueno, ¿por qué tengo que hacer yo esto? Bueno, ya me gustaría, la verdad es que las reflexiones que nos has indicado son, o dan mucho que pensar, ciertamente así es. Y lo que ahora vemos indignante, y como tú bien dices, vendrán generaciones futuras que lo verán normal. Claro, Será su entorno natural de supervivencia sí, sí, sí. y verán natural que la gente tenga grandes créditos y que se pase toda la vida debiendo, Deudas. trabajando hasta que se mueran, porque ya no habrá jubilación como tal, No, sino no, que tendrás que trabajar hasta que se acaben hasta que quedes exhausto justo, y finalicen tus días sí, sí. y lo verán de una manera natural, ¿no? Es que tiene que ser así. Y nos quitarán las pensiones y lo que tú tienes que hacer con 65 años es morirte. Con los 65 años te tendrás que morir, se ha acabado. Claro. O sea, ese es un futuro hipotético que nos A, puede a llegar a... partir de 65 años tú eres una carga para la sociedad. Tú tienes que ser eliminado. Has contribuido, adiós. Se acabó. Claro. Siempre, ¿eh? Siempre. A ver, yo sé que lo que digo quizás es una cosa que puede sonar muy extraña, pero es que yo tengo muy claro que esto llegará. ¿Eh? Y ya nos hablan de la eutanasia, todo esto de una forma muy fácil, muy simpática, que a un enfermo que está muy mal, pues es mejor que se muera, y del enfermo que está muy mal a un tío que ha llegado a 65 años que ya no sirve, yo ¿para qué tengo que mantener a este tío? Fuera, se acabó, se acabó. Bueno, voy a cambiar de tema y me gusta... Sacerdotes. Son sacerdotes negros. Aparte que no solo en su forma de actuar y su forma bueno, funcionan bajo el chantaje, la amenaza, la Absolutamente. extorsión. Esto es una manera, algo que denuncia Kennedy en el famoso discurso que da meses antes de ser asesinado. Él habla de que esas fuerzas están controlando, que hay que intentar, que funcionan con la subversión, que tienen los mejores medios, los mejores recursos, que lo dominan absolutamente todo, que estamos bajo su control, que él necesita ayuda y pide desesperadamente ayuda. Claro, lo estaba diciendo a los medios de comunicación que están controlados por ellos, evidentemente. Con lo cual le estaba hablando, era un cordero que estaba hablando a un coro de lobos, con lo cual nada se pudo hacer. Y previamente ya fue Eisenhower que habló de la industria militar y la industria, Exacto. la industria militar y la industria civil. O sea, de alguna forma, él ya hablaba de que había un problema detrás. Los dos han sido presidentes.
Tú sabes que poco antes de morir Kennedy, muy poquito antes, tuvo una entrevista con Eisenhower, que el anterior presidente fue Eisenhower, luego fue Kennedy, y de aquella entrevista no se supo, no se sabe, no hay registros de lo que hablaron, pero hay registros de cómo se quedó el presidente después de aquella entrevista. Dicen que estuvo varios días sumido casi en una depresión. Estuvo muy mal. Hay registros de cómo se encontraba, la agenda la anula, prácticamente no se mueve, está hecho polvo el presidente. Y parece ser que le debe dar alguna clave o algo, o que Kennedy estaba intentando luchar contra una especie de gigante imposible de vencer. Quizás son estas fuerzas de las que estamos hablando. Bueno, hemos tenido un pequeño corte de conexión. Tal vez Skype no le gusta los temas que estamos hablando y ha decidido cortarnos la conexión. Pero bueno, independientemente de todo esto, me gustaría sacar otro tema, Felipe, y es algo curioso que ha pasado recientemente. Tú sabes que misteriosamente en China, el puerto de Tianjin ha tenido un tremendo accidente. Y digo accidente entre comillas. Ha explotado algo así como un montón de toneladas de, parece que sulfato de cianuro. Anteriormente ha habido una enorme fuga en un oleoducto en Rusia. Ha habido una extraña explosión también en una planta química en Estados Unidos. Creo que después ha habido algo ha ocurrido en Japón, ¿no? Me parece que ha habido algo más. A una base militar americana. También ha habido varias explosiones. Ha habido varias explosiones. También ha ocurrido algo en otra planta química, concretamente en China, nuevamente. Quiero decir, en un espacio de 2 semanas, aproximadamente, nos hemos encontrado una cantidad de sucesos, todos de características muy análogas, y son muy extrañas, muy sospechosos. Anteriormente, y días antes, China había intentado pertenecer al FMI. Entonces el FMI le ha dicho, señores de China, ustedes todavía no pueden pertenecer al Fondo Monetario Internacional. Claro, imagínate el Fondo Monetario Internacional, con la potencia que tiene China, cómo quedarían. O sea, prácticamente caería bajo el control de China. Entonces les han impedido acceder al FMI. Es como que hubiese habido una guerra económica, porque recordemos que previo a los incidentes de Tianjin ha habido una devaluación del yuan que ha dejado el crudo en mínimos históricos, la bolsa la ha tirado por los suelos, literalmente, y después nos hemos encontrado con un lunes negro, un Monday negro, en el cual, pues las bolsas se han venido abajo, ha habido también un problema con Asia. Es como que hubiera una guerra que nadie ve, que no sale en los medios de comunicación, una guerra económica por una parte y quizás utilizando alta tecnología por otra, tecnología militar, de tal modo que se están dando avisos de que no me toques las narices, que yo te puedo hacer daño, y no me toques las narices, que yo también te lo puedo hacer a ti, porque tal vez pueda existir una tecnología capaz de producir eventos como los que han ocurrido. ¿No es así? ¿No te parece muy casual todo esto? A ver, yo me remito a las palabras del presidente Franklin Delano Roosevelt, que él decía que en política no hay casualidades. O sea que si algo sucede en política es porque tenía que suceder. Yo evidentemente, y estoy de acuerdo contigo, esta sucesión de problemas en muy poco tiempo y problemas muy similares, realmente da que pensar, ¿no? Son coincidencias muy extrañas en el tiempo. Evidentemente la devaluación del yuan para mí ha sido un detonante muy importante para que esto suceda. Pero tampoco te olvides que la guerra entre Estados Unidos y China, básicamente económica, ya viene de tiempo en África, por ejemplo, ¿no? Es un país donde los intereses americanos y chinos están chocando continuamente. El tema del coltrán, el tema de controlar países enteros. Los chinos están entrando en África, pero a lo bestia. Se están quedando con muchos negocios, con muchos países incluso, ¿no? Y esto es una guerra soterrada. Quiero decir que lo que hemos visto ahora para mí es un poco la punta del iceberg, si tú quieres, pero evidentemente ya empiezan a ser represalias serias. Yo hablo ya de represalias, yo no creo que sea una cosa casual que un puerto tan importante como este, junto con el de Hong Kong, que de hecho yo creo que debe manejar un porcentaje elevadísimo de lo que China exporta, que de repente sea destruido, si no al 100%, al 50%, claro, esto trae unos problemas gravísimos de logística para China, ¿no? Imagínate ahora pues tener que cambiar todo esto. Yo creo que es una represalia. ¿Cómo lo han hecho? Pues a mí también me sorprende que haya acumulado tanto material peligroso en un sitio determinado, ¿no? Quizás alguien lo puso ahí en un momento determinado para quién sabe, ¿no? Atacar ese puerto, pues se puede hacer, por supuesto, desde tierra, a través de un atentado.
se puede hacer desde el aire, a través de un avión quizás, pero se puede hacer desde el espacio, que es una cosa que tú habías apuntado y que yo creo que va por aquí quizás, ¿no? Entonces yo creo que con un láser tú puedes a lo mejor hacer explotar a lo mejor una instalación determinada, dando en el sitio exacto, ¿no? Tú con las coordenadas tú lo puedes saber perfectamente. Entonces yo veo más un tema de represalia que otra cosa, pero cuidado, represalia dentro de una guerra en la que ya estamos inmersos. Para mí ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, que se está librando de una forma diferente a lo habitual, ¿eh? O sea, olvídate, repito lo que he dicho antes, de ejércitos, grandes campos de batalla. Esto para mí no es el caso, ¿no? Para mí el caso son más ese tipo de represalias económicas que ponen a un país pues de rodillas en un momento determinado. Que además China ha querido ser del FMI. Hombre, sin duda el FMI hubiese caído en la guerra de China, ¿no? Porque China tiene demasiado potencial para podría haber controlado perfectamente el FMI, pero rápido además. De todas formas, no creo que China quiera al FMI para pedirle créditos ni historia, porque vamos, el FMI su negocio es dar créditos y generar deuda. Pero bueno, es sintomático todo esto, ¿no? Son cosas que van sucediendo, que cuando la vas uniendo en esta especie de rompecabezas, empieza a tener forma y un rostro determinado, ¿no? Entonces yo creo que son necesarias. Además, hay una circunstancia muy curiosa. Siria, que es un país en el cual China tiene un montón de intereses, el principal refinería china, la principal refinería de Siria es China, o era, porque justamente donde está esa refinería, ahora mismo sabes que se encuentran las famosas tropas insurgentes, etcétera, con lo cual todo aquello se ha perdido. Y el abastecimiento de crudo por parte de China es fundamental, para ellos es una arteria importantísima. Recordemos, pues, no sé, prácticamente toda la tecnología china se basa en el hidrocarburo, en la conversión del hidrocarburo, y necesita petróleo de todas. No tiene, tiene recursos petrolíferos, pero vamos, ni de lejos. Lo que necesita, que evidentemente vienen de países como pueda ser Irán, y por supuesto uno de los más importantes era Siria. E incluso tengo entendido que hay un país en África, y ahora mismo no recuerdo el nombre, podría encontrar el dato, un país en África en el cual hay un importante oleoducto que suministra crudo a China, y que ese oleoducto finalmente ha tenido que ser vigilado por ejército chino, porque eran constantes la cantidad de atentados que sufría ese oleoducto, que no sale en los medios de comunicación, por supuesto. Pondré en el vídeo a qué país me estoy refiriendo. Y bueno, pues porque parece ser que ya finalmente el gobierno chino ha tenido que poner cartas en el asunto. Además, el gobierno chino ha aumentado un montón su exploración del espacio. Parece que ahí hay cosas muy interesantes que anda buscando China. Parece ser que saben algo de lo que está ocurriendo en el espacio. Entonces están mandando satélites a la Luna, como sabes, pues ese famoso robot o rover que mandaron a la Luna, la famosa Phobos Grunge, que intentó llegar a Marte y que fue fulminada en el espacio por causas misteriosas y que era con tecnología rusa y china, ¿sabes? En la cual parece ser que encontraron algo en la luna de Phobos, en Marte, y mandaban esa sonda. Fíjate tú, el gobierno chino junto con el ruso, qué intereses habrá para mandar allí una sonda, y que esa sonda, según un general ruso, y a sus palabras me remito, decía que había sido derribada por el HARP. Así como suena. Como suena, sí. Derribada porque no querían. Los rusos en esto no tienen manías, lo dicen. Yo, ahondando un poco en lo que la represalia que te comentaba, estos datos que tú comentas de ese estrangulamiento económico a través del petróleo que se está haciendo a China, esto me recuerda mucho a lo que pasó con Japón, entre Estados Unidos y Japón. Estados Unidos lo que hizo fue un bloqueo brutal al imperio japonés, estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, donde no llegaba petróleo. Japón estaba comprometido en China, en Birmania, con batallas tremendas en la zona aquella, y Estados Unidos lo que hizo fue estrangular todo lo que es la entrada de energía a Japón. Japón, que hizo al final, pues atacó Pearl Harbor, ¿no? Que evidentemente los americanos lo sabían perfectamente. Claro, ¿qué puede ser esto? Que esta devaluación del yuan en dos ocasiones muy potentes, claro, ha sido un mazazo, está siendo un mazazo a todas las bolsas del mundo brutal. Hizo desaparecer de golpe 50.000 millones de dólares a Estados Unidos, pero en segundos, ¿no? Claro, para mí está la represalia, por ejemplo. Por eso te decía, no es un tema de ejércitos, es un tema económico. Entonces, están atacando por la vía económica. Y yo creo que es esto, en el fondo, son represalias de unos y de otros. Y yo creo que el mundo se lo quieren repartir, sobre todo entre China y Estados Unidos. Luego está Rusia por en medio, que vamos a ver qué va a pasar. Rusia no se va a dejar, por supuesto, intimidar, y Rusia también tiene pozos de petróleo, tiene lo que tú quieras. Rusia en esto es totalmente independiente, o sea, puede ser una autarquía total, Rusia, si quieren. Sí, entonces, bueno, solo por los vastos terrenos que tiene 11 millones de kilómetros. Que va del mar del Báltico hasta el Pacífico. Claro, esto ante Estados Unidos, y Estados Unidos se ve pequeño al lado de todo esto. Estamos hablando de dos gigantes, cuidadito, ¿no? Y Estados Unidos le tose a Alemania, o Estados Unidos le tose a quien quiera.
pero a Rusia y a China, cuidadito con ellos, ¿no? Entonces, repito, no es tanto un tema de músculo militar, que también, que viene a través de lo que tú comentas, de esta exploración espacial, donde estoy de acuerdo que estoy seguro que han encontrado cosas que no van a decir fácilmente, pero que las utilizarán cuando sea necesario. Y luego el hecho que este general ruso pues dijese que había sido derribada la nave, a ver, está demostrando que aquí hay un conflicto entre ellos ya, un conflicto soterrado, no aparecen los medios están en manos de quien están, y eso está sucediendo en este momento. O sea, hay una tercera guerra mundial que ya ha empezado. Ha empezado. Es evidente. Ha empezado. Bueno, pues Felipe, como vemos, el mundo está gobernado por fuerzas que no se sientan en ningún trono, fuerzas invisibles, fuerzas que manejan como títeres a nuestros oligarcas, y no los de aquí, sino los de todos a nivel mundial, operan en la sombra, fuerzas que utilizan estrategia sucia, unas estrategias como puede ser la subversión, el sabotaje, la coacción, utilizan las peores estrategias porque evidentemente para hacerse con el control del planeta a nivel económico no puede ser una monja, no puede ser un monje, no puede ser una buena persona, tienes que ser un auténtico lobo y tienes que tener una capacidad de agresividad y una capacidad de reacción y una dureza en tus decisiones de sobremanera. Y por supuesto nunca te debes dejar someter a poderes democráticos que evidentemente no son ellos absolutamente, en ningún caso son democráticos. La democracia es un juego que nos permite a nosotros que no sirve para nada. No sirve para nada. Además, bueno... Piensa que si votar sirviese para algo estaría prohibido, hombre. ¿No entiendes? Estoy convencido. Más que votar lo que hacemos es fichar. No lo permitirían, votas, no lo permitirían. Sí. No sirve para nada, pues sí, que voten, que jueguen. La fiesta de la democracia, todos estos rollos que oye, yo me parto de risa porque es un camelo. Tira. Es evidente. Bueno, Felipe, pues después de este largo rato en el cual hemos intentado explicar a la gente qué fuerzas se pueden encontrar de todo esto, qué es lo que puede estar ocurriendo realmente en estos momentos a nivel internacional, ¿tú crees que, y ya como última pregunta, puede estallar un conflicto abierto, una tercera guerra mundial, o crees que todo esto va a ser una guerra fría, que va a haber una serie una sucesión de eventos de este tipo? ¿Qué crees que es lo que ocurre? Los dos escenarios son posibles desde mi punto de vista. Lo que pasa es que el militar será, yo no creo que sea a gran escala, creo que sea a pequeña escala. Pero el que será bestia, el que está siendo bestia es el tema económico. Para mí va más por aquí la guerra que no por un tema militar. Pero repito, no descarto, a lo mejor en África, pues un enfrentamiento, o en un sitio alejado de los países en concreto, o sea, en un tercer escenario para entendernos. O sea, no será ni sobre territorio chino ni sobre territorio americano, pero puede suceder, no sé, en Uganda, por decir algo, ¿no? O en Nigeria. A lo mejor allí puede haber un enfrentamiento, ¿no? Esto sí, esto creo que sí. De todas formas, yo también, en cuanto a enfrentamientos, sigo viendo el polvorín de Oriente Medio, ¿no? De alguna forma, que puede ser un lugar donde se lleve a cabo un tipo de guerra, algún tipo de conflicto serio, ¿eh? E incluso Ucrania, ¿no? Podríamos ver dentro de este panorama. Ucrania, no te sabría decir. Yo lo de Ucrania es que como muy misterioso todo, ¿no? Yo lo de Ucrania es misterioso porque otra vez, y aquí tú también lo sabrás esto, pero Ucrania, ¿por qué ha llegado a este extremo? ¿Qué sucedió con Ucrania? Poca gente sabe que cuando se produjo la revuelta en Ucrania, al segundo día ya había un avión sin matrícula de noche, de madrugada, en el aeropuerto de Kiev, llevándose todas las reservas de oro para el señor Soros. Es negocio. O sea, han dejado Ucrania como un solar. Desnuda. Y Ucrania ya está pidiendo créditos al Fondo Monetario Internacional. Ya entra en la deuda. Claro. Y o sea, ha sido secuestrada literalmente por esas fuerzas internacionales. No está de Estados Unidos. Y este oro. Y está en manos de Soros, además. Que además le quieren nombrar presidente del Banco Central Ucraniano. que ya es el recochineo. Porque ya dicen, vamos, yo lo leí en nuestras prensas que no son las habituales, y lo comentaban, pero lo comentaban seriamente. O sea, es el colmo ya, ¿no? Encima de cornudo apaleado, ¿no? ya es suficiente, ¿no? La verdad es que es tremendo. Ucrania es una cosa extraña. O sea, yo no veo tanto el conflicto en Ucrania, fíjate que lo puede parecer, pero no lo veo tanto. Lo veo más en otros continentes alejados, donde pueden haber conflictos militares en un momento determinado, y sobre todo el polvorín de Oriente Medio. Esto sí que sin estar solucionado, y ya veremos a ver, ¿no? Y son guerras que han sido llevadas a cabo con intereses determinados. El tema de Siria, si era un país, a ver, que no molestaba a nadie, un poco como comentábamos antes con Libia, ¿no? No, y vivían relativamente bien, ¿eh? El ciudadano sirio... Eran regímenes, si tú quieres, cercanos, si tú quieres, más a la europea, hasta cierto punto, pero eran países donde el pueblo estaba contento. Entonces, ¿para qué montar aquí un follón, no? Porque claro, es que el follón es otro. A lo mejor el follón es controlar ese petróleo para China, ¿no? A través de Siria. ¿Quién sabe? Bueno, Felipe,
Pues nada, ha sido la verdad una conversación muy interesante, hemos llegado a un montón de conclusiones y tendremos, por lo menos la gente que nos está escuchando, tiene otro punto de vista un poquito distinto a ese harto y manido punto de vista que todo el mundo está oyendo, que los medios de comunicación nos orientan todos en una misma dirección y nos ponen orejeras y nos dicen, oye, no miréis para otro lado que la única verdad y la verdad más absoluta la tenemos nosotros. Bueno, pues a lo mejor las cosas ocurren de otra manera. Felipe, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Y bueno, pues nada, animar a la gente. Felipe es escritor, entre otras muchas cosas. Es, bueno, profesor universitario, pero bueno, es escritor. Se dedica a escribir narrativa, libros de historia relativos a la Segunda Guerra Mundial, muy interesantes, en los que revela y desvela acontecimientos que muy poquita gente conoce. Y bueno, pues pueden acceder a tus libros, que los estás comercializando en toda España, ¿no? Sí, gracias. Sí, es en toda España, efectivamente. En el supuesto que no esté en un momento determinado en una librería, lo pueden solicitar y la librería pues lo pide, claro que sí. Y la verdad es que está funcionando muy bien. Sí, entonces, yo he leído varios de tus libros y son sencillamente alucinantes. Bueno, Felipe, lo dicho, como siempre, un placer tenerte aquí. Ha sido un placer y muchísimas gracias por tu generosidad. Gracias. Gracias, JL. Muy bien, y como siempre os decimos, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.